A villa completa estaba condenada por la sequía, pero cuando un hombre escéptico salvó a esta mortal criatura, el universo se vio obligado a pagar el precio. Estás a punto de presenciar lo que la élite no quiere que sepas sobre la verdadera ley del retorno. Esta historia ocurrió en las profundidades místicas de San Cristóbal de las Casas, donde la desesperación por el agua estaba matando la fe de todos. Pero lo que don Miguel encontró atrapado en su trampa no era una plaga. Era el símbolo patrio de México con un ala rota. Y lo que hizo a continuación, en secreto total, desencadenó una recompensa que el dinero no puede comprar y que desafía toda lógica. Quédate hasta el final, porque la revelación no es oro, es algo mucho más raro y poderoso. Nunca más volverás a ver un acto de bondad de la misma manera. Antes de seguir, quiero saber de dónde me acompañas y si tu ciudad ya ha sentido el peso de la escasez. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país y aprovecha para suscribirte al canal. Tu presencia y tu historia son lo que dan vida a este espacio. Ahora, volvamos a la villa y a la jornada de don Miguel. Don Miguel Flores no era un hombre malo, era solo un hombre cansado. Las profundas arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia no de risas, sino de muchas sequías y promesas incumplidas. A sus 50 y tantos, en su pequeña propiedad, en las afueras de San Cristóbal de las Casas, un lugar famoso por su misticismo y neblina, él había cambiado la fe en los grandes milagros por la única certeza que le quedaba, la fuerza de sus propios brazos. Se levantaba antes del primer rayo de sol, sintiendo el aire caliente y seco que, incluso al amanecer, parecía robar la poca humedad que su cuerpo intentaba retener. Su rutina era un ciclo de trabajo repetitivo e infructuoso. Arar una tierra que se negaba a ceder, tratar de salvar las escuálidas matas de maíz que eran el sustento de su esposa, Elena, y sus 2 nietos. Esta soledad en medio de la labor era su armadura, protegiéndole de la decepción de esperar algo de la naturaleza, o de los vecinos, quienes sentía que estaban tan absortos en sus propios problemas como él. Su casa, con paredes de adobe y un techo que necesitaba reparaciones, era un refugio de la futilidad del mundo exterior, pero también un espejo de su alma. Funcional, pero desprovista de cualquier alegría extravagante. Miguel veía la creciente desesperación en los ojos de Elena, quien intentaba mantener la dignidad y hacer una tortilla aceptable con el poco maíz que quedaba en el granero. En cada comida, el pesado silencio era el verdadero hambre que planeaba sobre la mesa. La falta de lluvia no era solo una crisis agrícola, era una lenta erosión de la comunidad, transformando las tradicionales reuniones en la plaza en encuentros de lamento y escepticismo. Miguel evitaba la plaza. Había aprendido que la desesperación verbalizada era más contagiosa que la esperanza silenciosa, y él no tenía tiempo que perder con lamentos. Solo quería asegurar su sustento, un propósito pequeño, pero concreto, en un mundo que parecía haber olvidado el significado de la palabra provisión. El conflicto de la villa era palpable. El sol era un fuego que consumía todo. Las montañas, antes verdes y majestuosas, ahora exhibían tonos de un marrón enfermizo, como las que rodean el valle de Chiapas. El agua en los pocos aljibes era racionada y con cada día sin lluvia, el precio de la poca agua que venía de los camiones cisternas subía, volviéndose un lujo que la mayoría ya no podía pagar. La resignación planeaba sobre todos como el polvo fino que cubría las calles. Las oraciones y las procesiones a los santos, antes un faro de fe inquebrantable, ahora parecían gestos vacíos, rituales cansados. La gente susurraba sobre la sequía como si fuera un castigo divino, un karma colectivo por algún pecado olvidado.
Este escepticismo generalizado solo reforzaba la convicción de Miguel de que solo podía depender de sí mismo. Sentía que la comunidad había perdido la fuerza para luchar y la memoria de lo que era ser agradecido. Miguel, por su parte, cargaba un escepticismo particular, nacido de pequeñas pérdidas acumuladas a lo largo de los años. Había ayudado a vecinos que nunca le devolvieron el favor, prestado semillas que nunca fueron repuestas. Esta serie de microdesilusiones había moldeado su visión del mundo. La compasión es para los santos, y yo soy solo un campesino endeudado, solía pensar. Recordaba el rostro de su madre, doña Lidia, una mujer de fe sencilla y profunda que siempre decía: lo que das, vuelve. Sé bueno incluso cuando nadie te esté mirando. Pero el sol, quemando su piel y agrietando su tierra, parecía burlarse de esa sabiduría ancestral. A ojos de Miguel, la ley del retorno había fallado, y ahora era solo la ley de la supervivencia. Enterró cualquier impulso de generosidad bajo una capa de pragmatismo. Su rutina esa mañana no era diferente. Caminaba por el borde de su plantación, la cabeza baja, los hombros ligeramente curvados, el sombrero de paja ofreciendo una sombra insuficiente. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca era un ruido hueco, un eco de vacío. Buscaba plagas, cualquier cosa que pudiera amenazar aún más su magra cosecha. Fue entonces cuando vio el detalle, algo que rompió la monotonía de su sufrimiento. En una de sus trampas sencillas, destinada a pequeños roedores que se comían las raíces, había un bulto inusual. La descripción de ese bulto era la primera señal de que su rutina estaba a punto de ser desgarrada por algo más grande que él. Se acercó con cautela, la intuición gritándole que ignorara, que mantuviera el foco en su supervivencia, pero algo lo jalaba a la escena. La trampa estaba activada, pero el peso era de algo mucho mayor de lo que esperaba. El metal de la trampa titilaba bajo el sol cruel, reflejando la desesperación de un animal atrapado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se agachó lentamente, el corazón latiendo con un ritmo descompasado, y vio lo que era. No un roedor, sino un ave. No era un ave cualquiera. La envergadura de sus alas, incluso dobladas y sufriendo, era majestuosa. Era un águila real, símbolo de su patria, criatura de elevación y libertad, como las que se ven en el escudo nacional mexicano. El águila estaba allí, atrapada por la pata, el ala derecha caída en un ángulo no natural, un retrato de la desgracia y la caída. La mirada del animal era de pura dignidad herida, un contraste chocante con el escenario de miseria a su alrededor. El animal no gritaba, solo observaba a Miguel con una intensidad que parecía leer su alma. La primera reacción de Miguel fue la más pragmática. No manches, esto no es mi problema. Soltar e irme. Voy a perder el tiempo. Pensó en su maíz, en su sed, en su esposa y en el costo de un curativo, por pequeño que fuera. Pero algo en esos ojos dorados, que parecían albergar todo el espíritu de las montañas de Chiapas, tocó una fibra olvidada en su ser. Ese animal, tan grande y poderoso, estaba allí, reducido a una víctima indefensa, y Miguel era el único que podía aliviar su sufrimiento. La decisión se formaba en un silencio interno. El cético y el buen hombre que había sido un día luchaban en un duelo silencioso. No quería ser un santo, pero no podía soportar ver a esa criatura agonizar. Se tomó un segundo para respirar profundo, sintiendo el olor a tierra seca y sudor. Hizo la elección. Soltó la trampa, el clic del metal siendo el único sonido que rompió la tensión de aquel momento. El águila, libre, no intentó volar, pues el dolor era grande, pero su presencia continuaba siendo un misterio, el primero de muchos. El águila, ahora libre de la trampa, permaneció postrada. El dolor en su ala era visible, una fractura que imposibilitaba el vuelo, la única expresión de su naturaleza libre. Miguel supo,
en ese instante de silencio compartido, que el rescate no terminaría allí. Si dejaba al ave en ese campo abierto, bajo el sol inclemente y la amenaza de depredadores, su acto de soltura sería una sentencia de muerte lenta. La duda moral lo golpeó con fuerza. A duras penas mantengo a mi familia viva. ¿Por qué gastaría lo poco que me queda, el poco maíz y la poca agua, con un animal que no me dará nada a cambio? Esa era la voz del viejo escepticismo, el pragmatismo cruel que la sequía había nutrido en su alma. Pero el brillo en los ojos del águila, una inteligencia salvaje y desesperada, lo obligó a confrontar lo que había de más puro y olvidado en su corazón. La decisión final fue tomada no con lógica, sino con un impulso que no sentía hace años: la caridad, pura e irracional. Miguel miró a los cielos vacíos, donde ni siquiera una nube se atrevía a asomar, y luego al ave caída. La tomó con cuidado, sintiendo el peso sorprendente de la criatura, la fuerza contenida y la fragilidad de su hueso roto. El transporte fue una prueba silenciosa. La envolvió en un viejo poncho de lana que usaba para protegerse del frío de las madrugadas de Chiapas, protegiéndola del sol y de las miradas curiosas. El ave no luchó, parecía entender la intención de su salvador, un pacto silencioso de vulnerabilidad. El calor del cuerpo del águila contra su pecho era la primera fuente de calor vivo y no opresor que Miguel sentía en mucho tiempo. Un calor que no venía del sol, sino de la promesa no verbal de un cuidado. Llevó el águila a un pequeño galpón abandonado en el fondo de su propiedad, un lugar que usaba para guardar herramientas oxidadas y que quedaba fuera del campo de visión de la casa principal y de los vecinos. La necesidad de sigilo era fundamental. No quería que Elena lo supiera, pues ella, ya exhausta, cuestionaría el gasto de recursos preciosos. Y más importante aún, no quería que la villa lo supiera. Sus vecinos, hambrientos y desesperados, podrían ver al ave como un recurso, carne o peor, un mal presagio. El águila real era un símbolo sagrado, pero en la miseria el hambre era más fuerte que la veneración. Miguel limpió el suelo con prisa, usó tablillas improvisadas de ramas finas y vendajes de tela vieja para inmovilizar el ala. Cada movimiento era lento y deliberado, un ritual improvisado de curación. Aquella noche, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, el pequeño galpón se transformó en una enfermería secreta y silenciosa. Miguel sacrificó una pequeña porción de su reserva de tortillas y mojó con su agua racionada para intentar alimentar al águila. El olor a maíz y humedad planeaba en el aire seco. Observó al ave comer con dignidad, sus ojos fijos en él. No había gratitud explícita, solo aceptación mutua. Aquel momento marcó una ruptura clara con su vida anterior. Estaba ahora gastando tiempo, esfuerzo y recursos en algo totalmente sin retorno material esperado, desafiando abiertamente su propio credo de pragmatismo. Era el guardián de un secreto vivo y de un símbolo que a duras penas osaba entender. La presencia del águila forzó a Miguel a moverse con un nuevo propósito. Necesitaba ser más cauteloso al buscar agua. Ahora necesitaba más para sí y para el animal, y necesitaba justificar la ausencia de pequeñas porciones de comida para Elena. Las mentiras eran pequeñas, pero el peso del secreto era grande. La tensión entre el acto de bondad, el cuidado del águila y la lucha por la supervivencia, el sacrificio de recursos, era el nuevo conflicto interno de Miguel. Se preguntaba si estaba siendo un tonto, si la bondad era solo una debilidad explotada por un mundo cruel. Pero entonces entraba en el galpón. Veía el brillo en los ojos del águila y sentía una paz sutil que el trabajo duro y las preocupaciones nunca le daban. Se dio cuenta de que, al cuidar del ave herida, estaba de cierta forma cuidando de su propia herida interna, esa ala rota de la esperanza que había recogido y abandonado años atrás.
El águila era la representación física de su propia necesidad de curación y elevación. Comenzó a hablarle en susurros, contándole sobre la sequía, sobre el maíz que no crecía y sobre su madre y la ley del retorno. El ave solo escuchaba, imponente en su fragilidad. El escepticismo de Miguel no desapareció, pero fue forzado a dar espacio para la paciencia y la devoción. Estaba regando un pedazo de fe que ni sabía que aún existía. Con cada día que el águila sobrevivía, Miguel se sentía un poco más vivo también. En una tarde, mientras Miguel limpiaba la herida del ala, el águila hizo un movimiento inesperado. No lo atacó ni intentó huir, sino que, de forma lenta y decidida, apoyó el pico contra la mano callosa de Miguel, un gesto de confianza o reconocimiento que le heló la sangre. Fue la primera señal de que la conexión era mutua. Sin embargo, el tiempo pasaba. El ala no curaba tan rápido como él esperaba, y el agua en su propio aljibe estaba casi al final. La sequía parecía apretar el cerco, y la decisión de salvar al águila ahora parecía una irresponsabilidad fatal. Miguel se acostó aquella noche, el sudor frío en la frente mirando el techo oscuro. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, el punto en que tendría que elegir entre el animal y lo poco que restaba para su familia. ¿Cuál es el precio real de la compasión?, se preguntó, sintiendo el peso de la respuesta inminente, sin saber que el universo ya estaba calculando su retorno. Los días siguientes fueron una sucesión de tensiones sutiles y sacrificios escondidos. El sol era una constante, un inquisidor que examinaba la villa y la paciencia de Miguel. La cura del águila era lenta, milimétricamente dolorosa. Miguel se había convertido en un maestro en disfraces. Cuando Elena preguntaba por la disminución de los víveres, él murmuraba sobre un ratón particularmente hambriento o sobre un vecino que le había pedido prestado. Las mentiras eran pequeñas semillas de culpa en su pecho, pero la imagen de la majestad herida del águila, que lo observaba en silencio en el galpón, justificaba cada evasiva. Cada mañana, Miguel abría la puerta del galpón y la luz tenue del sol invadía el ambiente, revelando al águila. Inspeccionaba la tablilla, cambiaba los vendajes y observaba la musculatura del animal. Con cada toque, con cada soplo de aire que le daba a la herida para aliviar el calor, Miguel sentía una extraña conexión profundizarse. No era la conexión de un amo y un animal, sino la de dos seres atrapados por el mismo dolor, uno por el cuerpo, el otro por el alma. Estaba reaprendiendo el significado de la paciencia. Notó que el águila, a pesar del dolor, mantenía una disciplina impresionante. No batía las alas en pánico, sino que las movía con cautela, como si supiera instintivamente que la cura exigía serenidad. Este fue el primer gran aprendizaje silencioso de Miguel, la aceptación estoica del dolor como parte del proceso de recuperación. Él, que siempre había luchado contra la realidad con furia ascética, comenzó a observar que la verdadera fuerza estaba en la quietud y el enfoque. La jornada para conseguir agua y comida para el águila se convirtió en una misión secreta, exigiendo que Miguel se adentrara más lejos en el paisaje desolado. Tenía que ir hasta el borde de la villa, donde el arroyo, ahora un mero hilo de lodo, aún ofrecía agua lodosa que necesitaba ser filtrada y hervida. Cada gota era una conquista, y el peso del cantimplora era el peso de su nueva responsabilidad. En uno de esos viajes se cruzó con don Pablo, el vecino más anciano, conocido por su sabiduría sobre el clima y la tierra. Don Pablo estaba parado, mirando a su plantación mustia, con una expresión de derrota total. Miguel, acostumbrado a pasar de largo y evitar el contacto, dudó, pero la nueva empatía que el águila despertara lo forzó a detenerse. «La sequía está pesada, Miguel. Los cielos se olvidaron de nosotros», dijo don Pablo, la voz ronca. Miguel solo asintió. Quería ofrecer consuelo, pero su pragmatismo lo retuvo. Sin embargo, en un gesto que lo sorprendió,
Le dio a don Pablo un trozo de tortilla que llevaba para su propio almuerzo, disfrazando el acto como si fuera un excedente sin importancia. La reacción de don Pablo no fue de euforia, sino de una profunda gratitud en los ojos, que valió más que 1000 palabras. Este fue un pequeño evento, pero el primer microrretorno que Miguel sintió, no material, sino la restauración de un vínculo humano que él había cortado. Se dio cuenta de que la generosidad, incluso cuando costaba, no lo debilitaba, sino que lo reconectaba. El cuidado del águila exigía que Miguel pensara más allá de lo inmediato. Tenía que planear la recolección de pequeños insectos y reptiles, la dieta natural del ave, lo que lo sacaba de su rutina de maíz y lo forzaba a observar la naturaleza de una nueva manera, buscando vida donde solo veía desolación. Comenzó a notar la resistencia de la vida, incluso en la tierra agrietada. Pequeñas flores silvestres que se obstinaban en brotar en hendiduras minúsculas, la tenacidad de una lagartija al cazar. El águila, su paciente silenciosa, era su profesora de resiliencia. Se preguntaba si esta criatura, símbolo de libertad, puede ser paciente en la prisión del dolor. ¿Por qué yo desistí de luchar por mi esperanza? El ala finalmente comenzó a realinearse. El momento de quitar la tablilla fue tenso. Miguel sintió sus manos temblar. Deshizo los vendajes con el cuidado de quien maneja vidrio fino. El águila estiró el ala, un movimiento vacilante, pero completo. No era un vuelo, pero era la promesa de vuelo. CTA2, intermedio. Si crees que todo sucede por un motivo, que cada lucha nos enseña una lección invisible, cuéntalo en los comentarios. Tu fe es nuestra fuerza. A partir de aquel día, la rutina cambió. Miguel abría el galpón y dejaba que el águila caminara en el pequeño patio aislado. Andaba con dificultad, ensayando pequeños saltos. El sol golpeaba en sus plumas, revelando la belleza imponente que el confinamiento había escondido. Un día, una niña vecina, la pequeña Sofía, se topó con el galpón abierto y vio, por un instante, el bulto oscuro del águila antes de que Miguel lograra cerrar la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par. Sofía era conocida por su imaginación fértil y su amor por los cuentos de nahuales y milagros. Miguel se aterrorizó ante la posibilidad de que su secreto fuera revelado. Llamó a Sofía, la voz seria. ¿Qué viste, pequeña? No viste nada. La niña, sin embargo, lo miró no con miedo, sino con fascinación. Ella susurró: «Vi un ángel con alas pardas, don Miguel. ¿Está sanando su tierra?» El cuestionamiento infantil golpeó a Miguel como una revelación. La inocencia de Sofía veía el símbolo, mientras el escepticismo de Miguel solo veía al animal. Se dio cuenta de que el acto de cuidado ya no podía ser totalmente contenido. La energía que él emitía estaba siendo sentida. Él solo dijo: «Es un pájaro herido, hija. Un secreto. No se lo cuentes a nadie». Sofía prometió, pero el brillo en sus ojos era de una nueva esperanza. Finalmente, el águila estaba lista. Su pata estaba fuerte, su ala parecía restaurada, pero dudaba en volar. Miguel abrió la puerta del galpón temprano en la mañana, incluso antes de que el sol naciera, cuando la neblina de Chiapas aún envolvía la tierra. Se alejó, sentándose en un tronco, permitiendo que el ave tomara su propia decisión. El águila esperó. El silencio era tan denso que Miguel podía escuchar el latido de su propio corazón. De repente, el águila dio un paso, luego otro. Estiró las alas lentamente, probando el aire. No hubo prisa, solo majestad. Con un único impulso, voló, no hacia lo alto, sino que planeó bajo, haciendo un círculo rasante. El vuelo fue breve, un adiós silencioso. Pero antes de desaparecer sobre las montañas envueltas en neblina, el águila aterrizó a pocos metros de Miguel, en el punto más seco y agrietado de su tierra. Miró al suelo por un largo momento, fijamente. Dio un grito fuerte, un sonido de libertad, y luego
subió perdiéndose en el cielo que comenzaba a clarear. Miguel se quedó solo, el corazón latiendo fuerte, sintiendo el vacío en el galpón, pero una plenitud extraña en el alma. Miró al suelo donde el águila había aterrizado. ¿Por qué allí? El lugar era el más estéril de toda su propiedad. Aquel gesto final, un punto fijo en el suelo, era un misterio que desafiaba su razón y lo empujaba al último paso de su jornada. El águila lo había curado y ahora, tal vez, le estaba mostrando el camino para curar la tierra. El silencio que siguió a la partida del águila no era de abandono, sino de una expectativa mística. Miguel estaba parado, el sombrero en las manos, los ojos fijos en aquel punto de tierra seca, donde la criatura, un instante antes, había aterrizado. Era el punto más caliente y más desértico de toda su propiedad, el último lugar donde la lógica de un agricultor diría que se cavara. Pero la lógica había fallado. El águila, el símbolo de la visión elevada, había señalado el lugar. La antigua sabiduría popular que él había ridiculizado por años, susurraba ahora en su mente: lo que se manifiesta del cielo debe ser buscado en la tierra. Sintió una intuición pura, un calor en el pecho que no era el sol, impulsándolo a actuar. Corrió hasta el galpón, ahora vacío, y tomó su pico, una herramienta pesada y callosa, casi una extensión de su propia desesperación. Volvió al lugar y se detuvo por un segundo mirando al cielo ya azul y sin nubes, buscando una señal de que no estaba cometiendo el último error de un hombre iluso. La tierra estaba tan dura que parecía cemento, y cada golpe del pico reverberaba en sus huesos, un sonido seco y frustrante. Él cavaba no con la fuerza de la obligación, sino con la energía de una recién descubierta fe ciega, la fe que el águila había depositado en él al aceptar su cura. Pensó en su madre, doña Lidia, y en su antigua enseñanza. La ley del retorno no trae lo que quieres, sino lo que necesitas. Él no quería oro, él necesitaba agua. Con cada golpe, los recuerdos de su escepticismo anterior y los sacrificios hechos por el animal se convertían en la fuerza que impulsaba sus brazos. Estaba cavando no solo la tierra, sino la tumba de su propio aislamiento, probándose a sí mismo que el cuidado del otro le había dado, como mínimo, un propósito más allá de la supervivencia. La profundidad aumentaba, y el esfuerzo era abrumador bajo el calor del mediodía. Estaba exhausto, jadeando, las manos en carne viva. Sintió que estaba a punto de rendirse, de entregarse a la voz del escepticismo que gritaba ser aquello solo una ilusión de un hombre desesperado. Dio el último golpe, un acto de furia y resignación, y entonces sintió la diferencia. El sonido cambió. El sonido no fue seco, sino húmedo, un ruido blando y esponjoso, como si el hierro hubiera golpeado algo que cedió con suavidad. Miguel se detuvo, el corazón en la garganta, y se arrodilló, apartando la tierra suelta con las manos. Vio que el suelo, antes pálido, estaba oscuro, y de repente sintió en la punta de los dedos una humedad fría e intensa que no sentía hace meses. Cavó más rápidamente con las manos, con la prisa de un arqueólogo descubriendo un tesoro, y entonces la revelación. No vino con un chorro violento, sino con un manantial suave y constante. La tierra cedió por completo, y un hilillo de agua cristalina, limpia y abundante, comenzó a brotar del fondo de aquel hoyo. El sonido era el más hermoso que Miguel jamás había escuchado, el murmullo de la vida, el sonido de la providencia. Era una veta subterránea, un tesoro hídrico escondido bajo la tierra que todos habían considerado muerta. La frescura del agua subió, contrastando violentamente con el calor que lo consumía. Miguel no gritó. Se llevó las manos a la boca y dejó que el agua escurriera por los dedos antes de beber el primer trago. Era el sabor de la tierra, el sabor de la esperanza, el sabor de la recompensa que no podía medirse en pesos u oro.
Era la prueba de que su acto de bondad, el cuidado irracional del águila, había desbloqueado la providencia de la naturaleza en el lugar exacto en que la visión del animal herido lo había guiado. El conflicto interno de Miguel se deshizo en el agua. El universo, de hecho, responde a la bondad. El clímax se expandió. Miguel no pensó en cerrar el hoyo y guardar el secreto para sí. El cético habría hecho eso. Pero el nuevo Miguel, el hombre curado por la paciencia y la compasión, miró el hilillo de agua y, en lugar de ver su salvación individual, vio la salvación de su comunidad. Tomó una pala y comenzó a ensanchar el manantial, canalizando el agua que brotaba. La decisión estaba tomada. La ley del retorno no era una transacción privada, sino un regalo para ser compartido. El sonido del agua comenzó a esparcirse, la primera sinfonía de esperanza en meses en la villa silenciosa. La noticia se propagó no por gritos, sino por el murmullo inconfundible. Primero, Elena, que estaba en la cocina, oyó el sonido suave e imposible del agua escurriendo en el suelo seco. Después, la pequeña Sofía, que jugaba en la calle, reconoció la canción de la vida y corrió en dirección a la finca de don Miguel. En poco tiempo, la escena era de incredulidad y deslumbramiento. En el punto más estéril de la tierra, el agua brotaba como lágrimas de alivio de la propia montaña, y don Miguel estaba allí, no con la alegría egoísta de un descubridor, sino con la serenidad de quien cumplió una misión. El agua cristalina, reflejando el sol, parecía una joya preciosa en medio del lodo. Los vecinos vinieron, dudosos al principio, listos para la decepción, pero se detuvieron al ver la fuente. El aire se electrificó. No era el hallazgo de oro o plata, era algo infinitamente más valioso en San Cristóbal de las Casas. Don Pablo fue el primero en acercarse, y sus ojos llenos de emoción se fijaron en los de Miguel. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo encontraste esto? ¿Qué onda? Miguel solo apuntó al cielo, luego al suelo, y contó brevemente la historia del águila, el ala rota y el punto donde había aterrizado, sin adornos, con la humildad del hombre que acababa de comprender la ley del retorno. En lugar de guardar el manantial con cerca y candado, como el cético haría, Miguel pasó el resto del día trabajando para canalizar el agua. Él, con la ayuda renuente y luego entusiasta de los vecinos, improvisó un pequeño acueducto con bambú y piedras, asegurando que el exceso de agua pudiera fluir hacia la vecindad. El acto de compartir, de extender la vida más allá de su propia cerca, fue la verdadera superación del conflicto. Había cambiado el dolor del aislamiento por la fuerza de la comunidad. La transformación de Miguel no fue en riqueza material, sino en dignidad y pertenencia. No recibió aclamación como héroe o santo, sino algo mucho más profundo, el silencio de respeto y la gratitud sincera que se manifestaban en pequeños gestos. Elena ya no preguntó por el maíz que faltaba, solo sonrió, la mirada llena de admiración y alivio. La villa volvió a respirar. Las matas de maíz marchitas comenzaron a recibir la humedad vital, y la promesa de una cosecha futura trajo de vuelta la risa de los niños a la plaza. ¡Qué padre! La moraleja de la historia, enseñada por el silencio del águila y por el sonido del agua, era clara y atemporal. La ley del retorno no se manifiesta como un intercambio comercial. Yo doy bondad, yo recibo agua, sino como la restauración de un equilibrio. El acto de Miguel de cuidar una vida, incluso cuando su propia vida estaba por un hilo, restauró el equilibrio en su corazón, abriéndolo a la intuición y la providencia. No recibió riquezas, sino el don de la esperanza, que era la moneda más valiosa en su mundo seco. El águila era el símbolo que descendió para rescatar la fe que había sido quebrada. Su ala herida era la propia desesperanza de la villa y del corazón de Miguel.
Al curar al ave, se curó a sí mismo de su escepticismo, y el retorno no fue el águila en sí, sino la sabiduría que dejó atrás, la visión para dónde mirar cuando todos solo veían el vacío. El agua no fue un milagro, sino la cosecha de una compasión sembrada en el momento más improbable y costoso. La historia de Don Miguel Flores, el hombre que salvó el espíritu de México en su forma herida, se convirtió en un cuento susurrado en las montañas de Chiapas, no sobre cómo la suerte sonrió, sino sobre cómo el corazón, cuando se abre a la generosidad pura, se vuelve un imán para la providencia. La villa revigorizada, con sus calles nuevamente húmedas, era la prueba viva de que la verdadera abundancia florece no de la codicia, sino del acto desinteresado de dar. Miguel, ahora en paz, miraba al cielo, no buscando lluvia, sino sintiendo la ligereza de ser, nuevamente, parte de un todo mayor. Si esta historia tocó tu corazón y restauró tu fe en la bondad y la providencia, suscríbete al canal para más lecciones como esta y comparte este video con alguien especial que necesite una dosis de esperanza hoy.